Se le llama remisión cuando tenemos una enfermedad crónica que queda controlada y que no se puede decir que está curada al 100% porque diferentes factores la pueden reactivar. Hoy en día la diabetes tipo 2 tiene lo que llamamos un estado de remisión total, que se ve en cerca del 90% de los pacientes, entre el 83 y el 93% dependiendo de dónde lo leamos. Esta remisión total viene a raíz de que con la cirugía metabólica hemos logrado aumentar los niveles de una hormona en sangre que se llama GLP-1. Esa GLP-1 o Glucagon-like peptide 1 es una hormona que ayuda a que haya una mejor producción de insulina a nivel pancreático y va a hacer que haya mejor penetración de esa insulina y función de esa insulina a nivel hepático y a nivel del tejido adiposo. ¿Okay? Esto todo se traduce en que los pacientes tienen tres tipos de respuesta. La primera, remisión total, que podemos ver entre el 86% hasta el 93% de los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes quedan sin ningún tratamiento para su diabetes más que su cirugía metabólica. Luego hay un 5, un 7% de pacientes que entran en una fase que se llama remisión parcial. Estos son los pacientes que van a disminuir las dosis de los medicamentos que estaban utilizando o que estaban necesitando. En algunos casos ya se inyectaban insulina y ya simplemente quedan con una pastillita al día. Y por último, queda el grupo que es algo inevitable en todo lo que es medicina, porque no hay ni siempre ni nunca. Es un grupo que se llama no respondedores. Son el 2 al 3% de la población que aunque hagamos todas las pruebas, verifiquemos todos y hagamos todo, no responden. Afortunadamente ese grupo es muy pequeño. La gran mayoría de la población se puede beneficiar y tener una remisión de su diabetes a muy largo plazo. Se le llama remisión cuando tenemos una enfermedad crónica que queda controlada y que no se puede decir que está curada al 100% porque diferentes factores la pueden reactivar. Ese es el concepto de remisión en medicina. Cuando hablamos de remisión de la diabetes tipo 2 es porque estamos hablando de lo mismo. Se ha comparado en realidad con el cáncer. El cáncer no se dice que está curado el paciente al 100%, se dice que está en remisión, porque más adelante puede haber una reaparición de los síntomas. Lo mismo aplica para la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, es una enfermedad que actualmente no tiene una cura como tal, pero que se puede lograr a través de la cirugía metabólica llevarla a tener una remisión, que puede ser total o parcial. En la mayoría de los casos es total. Y esto lo que responde es a diferentes cambios hormonales que se dan en el cuerpo después de la cirugía. Entre ellos, el aumento de la GLP-1, que es la Glucagon-like peptide 1, una hormona que se secreta a finales del intestino delgado y que promueve, entre otras cosas, la producción de insulina y el mejor aprovechamiento de la glucosa en sangre, llevando al paciente a la remisión de su diabetes por entre 10 a 20 años y en algunos casos más. El páncreas es un órgano que tiene dos tipos de secreciones. Tienen secreciones endógenas y exócrinas. ¿Okay? Estas secreciones, entre ellas está la insulina, otra de ellas es el glucagón y producen muchas hormonas. La más importante para el control de la diabetes es la insulina y el glucagón, principalmente estas dos que acabo de mencionar. Un paso previo a la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina. ¿Qué pasa en la resistencia a la insulina? El paciente necesita que su páncreas produzca mayor cantidad de insulina para mantener los niveles normales de glucosa. Vamos a comparar esto con un carro, ¿no? Si yo ando en mi coche y tengo el motor todo el tiempo revolucionado a 9000 revoluciones por minuto, se va a forzar la máquina y va a llegar un momento en el que se va a quemar.
digamos que al páncreas básicamente le pasa lo mismo. Estamos tanto tiempo tratando de hacerlo producir tanto nivel de insulina, para poder mantener los niveles normales de glucosa y que no haya un daño en el cuerpo, que llega un momento en el que técnicamente se cansa, se agota, ya no hay más de dónde producir. Y entonces es cuando empezamos a necesitar ya inyectar insulina exógena y entrar en tratamientos más agresivos para lograr el control. Siempre que podamos agarrarlo desde antes, podemos hacer que esta insulina sea más eficiente, más efectiva, ayudarle a que funcione mejor en el cuerpo y a que entonces el páncreas no esté todo el tiempo así, trabajando a sobremarcha para que no se agote y así durar más tiempo. Se han hecho muchos estudios en los que se ha evaluado la eficacia de la cirugía metabólica para el tratamiento de la diabetes tipo 2. De los que me vienen a la mente así muy rápidamente son dos, que son el SOS y el BOMSS, que es el SOS y el BOMS, uno sueco y el otro hecho por los británicos, en los que vieron que la diferencia entre pacientes que se operaban contra los que no se operaban hacían cambios importantes y tenían resolución de su diabetes y de muchas otras cosas los que habían sido sometidos a cirugía metabólica que aquellos que nada más estaban con cambios en las rutinas y medicamentos. Entonces tenían menos complicaciones también los que se habían operado. Tan así que la American Diabetes Association desde el 2016 en sus propios algoritmos de tratamiento y de recomendaciones de tratamiento ya pone a la cirugía metabólica como una opción de tratamiento para los diabéticos tipo 2. Entonces ya es un concepto mundial, ya no es un concepto local de yo creo o de yo he visto. Es algo que tiene mucha evidencia al grado de que las sociedades más grandes del planeta, hay más de 46 o 50 sociedades hoy en día en el planeta que recomiendan el uso de la cirugía metabólica para el control de la diabetes. No todos los pacientes diabéticos pueden ser candidatos a cirugía metabólica. Hay que hacerles unos estudios y hay que saber qué tipo de diabetes tenemos, ¿no? Para empezar, la cirugía metabólica hoy en día solo funciona para la diabetes tipo 2, no funciona en la diabetes tipo 1. Entonces, dentro del protocolo de estudio que llevamos con los pacientes, es en donde podemos saber si él puede o no ser candidato o pudiera ser un buen respondedor a esta línea de tratamiento, ¿no? Lo que sucede en algunos casos es que ya hay anticuerpos que se están comiendo el páncreas. Cuando esto sucede, pues si no hay un órgano que yo pueda estimular para que se produzca dentro del cuerpo la insulina que necesitamos para controlar esas alzas o esos picos de glucosa, pues no hay mucho que hacer. Ya lo que queda es dar la insulina exógena. Ahora, si apenas estamos comenzando con estos anticuerpos y el paciente apenas nos estamos dando cuenta, pudiera ser candidato, depende de otros factores. Pero el detalle está en que si el mismo cuerpo se está comiendo el páncreas, no sabemos por cuánto tiempo pueda ser efectivo. Yo creo que en el futuro ya vamos a hacer muchas más cirugías. Creo que ya va a ser la piedra central del tratamiento de la diabetes tipo 2, porque nos hemos dado cuenta de que entre los factores de buen pronóstico para el paciente es hacerlo antes. Y mientras antes lo hagamos, mejores respuestas y por más tiempo duran las respuestas en los pacientes y tienen menos complicaciones. Y entonces ya no hay retinopatía diabética, ya no hay nefropatía diabética. O sea, los pacientes de verdad tienen una gran mejoría. Yo creo que en un futuro, cuando ya hayamos perdido un poquito el sesgo que se tiene a nivel legal en realidad, porque el sesgo médico ya se perdió y ya se recomienda este tipo de tratamientos. Pero una vez que las aseguradoras empiecen a cubrirlo también,
Eso nos puede ayudar muchísimo a llegar a más personas y a que esto sea el centro del tratamiento y que los medicamentos se vuelvan una ayuda secundaria. Muchísimos. Tenemos varios pacientes, no te puedo decir ahorita exactamente el número, pero tenemos varios pacientes que han llegado con nosotros por descontrol de su diabetes o por difícil manejo de su diabetes, que muchas veces ya les han dicho que no son candidatos a cirugía y que los hemos operado con muy buena respuesta. Entre ellos tenemos, así de mi mente, pacientes que han llegado con 13 medicamentos, de los cuales 4 o 5 son para controlar la glucosa, que aún así manejan glicemias de 250, cabe mencionar que lo normal es 100 o menos, y que los operamos y a la semana están en 110 sin ningún medicamento, ¿no? Hace poquito también otro paciente que operamos de visita, él tenía glucosas de 254 con 3 hipoglucemiantes y a la semana estaba manejando 114, otro que no tiene mucho, que lo operamos hace un par de meses, él estaba ya con insulina, o sea, ya tenía 2 hipoglucemiantes más insulina y a la semana ya tenía controlada su diabetes y estaba en 98. Y actualmente tiene hasta más de 6 meses de operado ese paciente y se sigue manteniendo con valores normales. Y como ese tenemos pacientes que hemos hecho desde hace años, que han llegado con 2, 3 hipoglucemiantes orales, algunos que cuando ya les dicen te vas a tener que empezar a inyectar insulina, es cuando empiezan a buscar las opciones y ya dan con nosotros, que han estado no solamente controlados en el momento, sino que ya tenemos pacientes que tienen 7 y 8 años con su diabetes en remisión posterior a la cirugía metabólica.